Metabolismo microbiano del hidrógeno y su relación con los microorganismos extremófilos. La diversidad en el planeta Tierra es tan compleja y maravillosa. En este podemos encontrarnos formas de vida de todos los colores, tamaños y en todos los ambientes, aún en los más increíbles. Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que no somos capaces de observar a simple vista. Únicamente el aumento óptico de un microscopio nos permite apreciarlos. Los microorganismos, al igual que nosotros y como todo ser viviente, necesitan de nutrientes para poder sobrevivir y realizar todas sus funciones elementales. Al adquirir los nutrientes, procesarlos, digerirlos y o transformarlos es como se acoplan, desarrollan y desenvuelven en su medio, que cabe destacar puede ser tan confortable como nuestro hogar, así como opuestamente radical y extremo, a temperaturas muy por debajo de los 0 grados Celsius. Para poder sobrellevar dichas condiciones, estos pequeños seres vivos poseen una compleja maquinaria biológica, que trabaja realizando una diversidad de mecanismos muy interesantes que pueden evolucionar y adaptarse ante situaciones y de formas inimaginables. A estas reacciones químicas e interacciones que ocurren dentro de los seres vivos se les conoce como metabolismo. El metabolismo implica múltiples reacciones con sustancias complejas como las enzimas, así como con compuestos tomados del ambiente, los cuales se transforman o aprovechan según se requiera. Por cierto, las enzimas son moléculas, o más específicamente hablando, son proteínas muy complejas que le permiten a los organismos vivos hacer más rápida o lenta una reacción química de una molécula compleja. Gracias a esto es que los microorganismos pueden adquirir no solo moléculas grandes del ambiente, sino también elementos químicos más simples que también son importantes para el metabolismo de los microorganismos. Uno de esos elementos indispensables es el hidrógeno, que normalmente lo habrás escuchado como H2O o también comúnmente llamado agua. Pero, ¿cómo encontramos el hidrógeno en el ambiente? Bueno, pues verás, lo encontramos como hidrógeno diatómico. Es decir, que la molécula está formada por un átomo de hidrógeno unido a otro átomo de hidrógeno, lo que le da más estabilidad a esos elementos. Esto se representa como H2. Pues desde tiempos milenarios, hace en serio muchos años, los organismos microscópicos poseen la capacidad de tomar el hidrógeno del ambiente que se encuentra en forma de gas H2 y así aprovecharlo. Y aunque este proceso puede parecer hasta mágico, no es nada de eso, sino pura biología y química. El hidrógeno diatómico o H2, como vimos anteriormente, puede ser absorbido por los microorganismos y así realizar un papel fundamental en las reacciones metabólicas. El hidrógeno dentro del microorganismo es manipulado por 3 enzimas, para que pueda ser así aprovechado. Estas 3 enzimas forman parte de un grupo de enzimas llamadas hidrogenasas. Hidrogen viene de la palabra hidrógeno y el sufijo asas que se le pone para indicarnos que es una enzima. Estas hidrogenasas se encargan de convertir por reacciones químicas el hidrógeno diatónico, es decir, 2 hidrógenos unidos y separarlos unos por el otro. Una de estas enzimas se llama hidrogenasa Fe y se llama así porque en su estructura tiene un átomo de hierro que se puede expresar como Fe. La segunda es la enzima hidrogenasa Fe. Se le llama también así por tener 2 hierros dentro de su estructura. Y por último tenemos la enzima hidrogenasa Fe. Y este se llama así porque tiene un nuevo átomo de hierro y uno de níquel. Como podemos darnos cuenta, estas 3 enzimas tienen metales dentro de sus estructuras y por lo tanto a estas enzimas que contienen metales se les llaman metaloenzimas. También pueden pertenecer a una clasificación de las enzimas llamadas oxidorreductasas.
y tienen este nombre porque reducen moléculas por medio de reacciones en donde hay una transferencia de electrones. Y esto nos puede conllevar a la siguiente pregunta. La pregunta aquí es, ¿cuál es el mecanismo por el cual las hidrogenasas dividen al hidrógeno? Vamos por el principio. Sabemos que los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Los electrones son partículas con carga negativa y el hidrógeno solo tiene un electrón. Por lo tanto, cuando tenemos el hidrógeno diatómico o H2, los dos electrones de cada uno de los átomos interactúan entre sí. Ahora, las enzimas que mencionamos anteriormente, cuando están dentro del microorganismo, se encargan de quitarle esos dos electrones al hidrógeno diatómico, lo que hace que se separen y ahora se formen dos átomos de hidrógeno sin su electrón. Y por lo tanto, los dos hidrógenos, al ser despojados de sus electrones, se vuelven más positivos, ya que se les quitó una parte negativa y por ello podemos decir que el hidrógeno se oxidó porque perdió electrones y se representa como H+. Las enzimas también pueden hacer lo contrario, al agregarle los electrones que perdió el hidrógeno y regresándolo como H2. Las maneras del aprovechamiento del hidrógeno en especies microscópicas data de miles de años atrás, y de hecho se cree que es gracias al hidrógeno que se formó la vida tal cual ahora la conocemos, pues hace millones de años atrás la Tierra no era así. Al ser el elemento más abundante, juega un papel vital en todos los organismos, incluso en los microscópicos, ya que gracias a ello pueden desarrollarse en ambientes muy rústicos, estos que creeríamos que son inhabitables. Hablamos de ambientes plagados por la radiación, temperaturas extremas, con pHs muy extremos, lugares o ambientes con alto contenido de sales, incluso en la ausencia del oxígeno, y a pesar de ello, el hidrógeno siempre se encuentra presente. Estos organismos disfrutan y necesitan estos ambientes y reciben el nombre de extremófilos, donde la raíz filos significa amantes. Esto quiere decir que aman estos microorganismos lo extremo, pero nos podemos preguntar, ¿cómo pueden estos organismos sobrellevar la vida en condiciones extremas? Bueno, pues el secreto está en su adaptación, pues regulan su metabolismo, sabiendo cuándo y cuándo no usar su energía almacenada, ya sea para crear una protección sobre ellos y su movilidad. También se aprovecha para llevar a cabo la elaboración de sus proteínas y componentes que les ayudaría a generar su alimento. Un ejemplo de ellos es una arquea llamada Phyllolobus fumari, la cual crece a temperaturas de 113 grados Celsius, teniendo el récord y siendo una de las más extremófilas. Sin embargo, se sabe que hay algunas enzimas que pueden trabajar más allá de los 140 grados Celsius. Hay organismos que sobreviven en ambientes hostiles al someterse a una etapa de hibernación denominada etapa de animación suspendida. Otra adaptación es la resistencia a la radiación, como la bacteria Deinococcus rhododurans, que soporta hasta 5000 grays sin perder viabilidad y 15000 grays perdiendo solo el 37% de su viabilidad. Para darse una idea, el ser humano soporta hasta 2 grays ocupadas en terapias de cáncer y de 3 a 6 grays es suficiente para matarlo. Es por eso que la bacteria se ocupa para degradar desechos radioactivos. El hidrógeno molecular es indispensable para el estudio geológico de lugares como fuentes hidrotermales o sistemas subterráneos. Muchos dirán, ¿para qué sirve el estudio geológico? Bueno, en ella encontramos una gran biodiversidad existente de microorganismos extremófilos que ellos se encargan de un metabolismo que soportan temperaturas muy extremas. Un efecto que puede causar el hidrógeno en los seres vivos es que existen microorganismos como los Helicobacter que ellos llegan a infectar el estómago y que se transmite por agua y alimentos contaminados. Los Clostridia que causan enfermedades como gangrena gaseosa o dolores abdominales. Las Enterobacterias que causan infecciones en vías urinarias y también son agentes que causan diarrea. Bueno, ellos producen muchos desechos que para el organismo de nosotros son dañinos. Ellos igual necesitan mucho el hidrógeno porque es muy crítico para su sobrevivencia. Como hemos visto, el hidrógeno es indispensable para el metabolismo microbiano, ya que tiene muchas aplicaciones como en la biología, en la bioquímica y en la microbiología, donde se siguen estudiando los efectos que llegan a tener las enzimas del hidrógeno para buscar una aplicación nueva a la ciencia o a otras disciplinas.
Son importantes para el estudio de estos organismos, ya que se buscan aplicaciones en el área de biotecnología, ya que tienen un gran potencial biotecnológico de microflora. En el área de biomédica igual es muy importante, incluso se está haciendo estudios para el área farmacéutica.